Todo sucede por una razón. Sabiduría budista para la vida. La vida es un río que nunca se detiene, una corriente constante de experiencias, alegrías, dolores y aprendizajes. Cada instante que atravesamos, incluso aquellos que parecen más oscuros o incomprensibles, contiene en sí mismo una enseñanza. Esta es una de las verdades más profundas que enseña la sabiduría budista. Nada ocurre al azar. Cada circunstancia tiene una razón de ser, aunque nuestra mente limitada no siempre pueda comprenderla en el momento. El sufrimiento, las pérdidas, las victorias, los encuentros y las despedidas, todo ello está tejido en un entramado invisible que nos impulsa a crecer, a despertar y a descubrir quiénes somos en esencia. El Buda enseñaba que el universo está regido por la ley del karma, la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos, pensamos y sentimos genera consecuencias que tarde o temprano se manifiestan en nuestra existencia. Pero estas consecuencias no son castigos ni premios arbitrarios, son oportunidades de transformación. Comprender esto nos libera del resentimiento, de la queja y de la sensación de injusticia, y nos abre las puertas de la aceptación, la paz interior y la confianza en la vida. En este viaje de reflexión, exploraremos cómo la enseñanza de que todo sucede por una razón puede iluminar nuestro camino. Veremos cómo interpretar las pruebas como oportunidades, cómo abrazar el dolor como un maestro, cómo confiar en el flujo del tiempo, cómo reconocer la impermanencia y cómo encontrar en cada experiencia, incluso en la más difícil, un llamado profundo a despertar. La vida como un tejido de causas y consecuencias. La idea de que todo lo que vivimos tiene un sentido profundo se fundamenta en una de las enseñanzas más centrales del budismo, la ley de causa y efecto, conocida como karma. Según esta visión, nada en el universo es aleatorio. Cada situación que enfrentamos, cada encuentro, cada obstáculo y cada alegría forman parte de una red invisible de causas que producen consecuencias, y estas consecuencias, a su vez, se convierten en nuevas causas. La vida, entonces, no es un conjunto de hechos desconectados, sino un tejido inmenso y perfecto, donde cada hilo tiene su razón de estar. Sin embargo, nuestra mente limitada suele resistirse a esta comprensión. Cuando atravesamos un sufrimiento, tendemos a pensar que es injusto, que carece de sentido, que no merecemos aquello que nos toca vivir. Pero la enseñanza budista nos invita a ampliar la perspectiva. El dolor no aparece por azar. Surge como resultado de condiciones previas, algunas visibles y otras invisibles para nosotros. De igual forma, los momentos de felicidad no son regalos caprichosos, sino frutos de semillas sembradas en algún momento, ya sea en esta vida o en experiencias pasadas. Entender esto no significa resignarse ni caer en una pasividad derrotista. Al contrario, significa reconocer nuestro poder. Si todo tiene una causa, entonces cada pensamiento, cada palabra y cada acción que generamos hoy están construyendo las experiencias de mañana. Comprenderlo nos devuelve la responsabilidad de nuestro destino y nos invita a vivir con plena conciencia, sabiendo que cada acto, por pequeño que sea, deja huellas en el universo. Pensemos en la naturaleza como un espejo de esta verdad. Una semilla de manzana, cuando se planta en tierra fértil, con la cantidad adecuada de agua y sol, inevitablemente dará un manzano. No puede producir otra cosa. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Si sembramos semillas de bondad, compasión y sabiduría, tarde o temprano cosecharemos paz y armonía. Pero si cultivamos odio, egoísmo y resentimiento, inevitablemente recogeremos sufrimiento. Este principio no es un castigo divino, sino una ley natural, tan exacta como la gravedad. Ahora bien, lo interesante es que la ley de causa y efecto no siempre se manifiesta de forma inmediata. A veces sembramos una acción y los frutos aparecen rápidamente, como cuando cuidamos de alguien y sentimos gratitud en respuesta.
pero en otras ocasiones las consecuencias tardan en llegar y eso puede llevarnos a la ilusión de que no existen. Una persona puede actuar de manera egoísta y parecer que nada malo le ocurre, pero el budismo enseña que el tiempo no borra las semillas plantadas. Simplemente esperan el momento propicio para germinar. Aceptar esta verdad transforma radicalmente nuestra manera de mirar la vida. En lugar de sentirnos víctimas del azar, comprendemos que cada situación es un resultado lógico de causas anteriores. Y al mismo tiempo, entendemos que lo que hagamos hoy será la causa de lo que viviremos mañana. Este conocimiento es liberador, porque nos muestra que siempre tenemos en nuestras manos la posibilidad de sembrar un futuro diferente. Imaginemos, por ejemplo, a alguien que atraviesa una ruptura dolorosa. A primera vista, podría pensar que esa pérdida carece de sentido y que la vida lo ha castigado injustamente. Pero desde la perspectiva de la sabiduría budista, esa ruptura es el efecto de causas invisibles, patrones emocionales, aprendizajes no resueltos, caminos que necesitaban separarse para permitir la evolución de ambas personas. Con el tiempo, la misma persona puede mirar hacia atrás y comprender que, gracias a esa experiencia dolorosa, descubrió su verdadera fortaleza. Desarrolló una mayor independencia y abrió espacio para un amor más auténtico. El dolor, entonces, se convierte en maestro y la aparente pérdida revela su razón de ser. Esta visión también nos enseña a observar nuestras reacciones. Cuando enfrentamos una dificultad, tenemos la opción de interpretarla como una tragedia o como una lección. La primera actitud nos encierra en la amargura. La segunda nos abre a la sabiduría. Buda enseñaba que el sufrimiento es inevitable, pero el dolor innecesario es opcional. Lo que quería decir con esto es que no siempre podemos evitar las circunstancias difíciles, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. Y esa elección es precisamente lo que siembra las causas de nuestro futuro. Una de las reflexiones más poderosas en este sentido es comprender que cada ser humano con el que nos cruzamos también es parte de ese entramado de causas y consecuencias. No hay encuentros casuales. Cada persona que aparece en nuestra vida trae consigo un mensaje, una oportunidad, una prueba o una bendición. El desconocido que nos muestra un gesto de amabilidad, el maestro que nos inspira, el enemigo que nos confronta, el amigo que nos acompaña, todos ellos cumplen una función en nuestra evolución. Algunas relaciones nos muestran lo que necesitamos aprender, otras nos recuerdan lo que debemos dejar atrás y otras nos ayudan a reconocer nuestro verdadero ser. Cuando interiorizamos esta visión, desarrollamos una profunda gratitud, incluso hacia aquellas personas o situaciones que nos han hecho daño. No se trata de justificar la injusticia ni de aceptar pasivamente la violencia, sino de comprender que incluso en esos escenarios oscuros se esconde un aprendizaje. La traición puede enseñarnos a fortalecer los límites, la pérdida puede despertar nuestra resiliencia, la soledad puede abrirnos a la conexión espiritual. Todo lo que ocurre tiene el potencial de convertirse en un camino hacia la conciencia, si sabemos mirar más allá de la superficie. El budismo propone un ejercicio poderoso para cultivar esta comprensión, la meditación sobre la interdependencia. Al practicarla, uno se da cuenta de que nada existe de manera aislada. Nuestro alimento proviene del trabajo de incontables personas. Nuestra ropa es fruto de procesos invisibles que involucran a manos que nunca conoceremos. Incluso nuestro aire depende de árboles y océanos lejanos. Este recordatorio nos ayuda a reconocer que nuestras vidas también influyen en otras de maneras que no imaginamos. Un gesto de compasión puede desencadenar una cadena infinita de bondad, y un acto de egoísmo puede extender ondas de dolor más allá de lo que percibimos.
Aceptar que todo sucede por una razón también nos invita a abandonar la ilusión del control absoluto. Muchas veces creemos que podemos dominar todos los aspectos de nuestra vida, pero la verdad es que estamos inmersos en un flujo mucho mayor que nosotros mismos. Esto no significa rendirse a la apatía, sino aprender a confiar. Tal como un río sigue su curso, aunque no comprendamos cada curva, la vida tiene un orden que trasciende nuestro entendimiento inmediato. La confianza en ese orden invisible es una fuente de paz inmensa, porque nos permite soltar la ansiedad y abrirnos al presente. Otro aspecto esencial es entender que el sufrimiento no es un error de la existencia, sino parte de su diseño. En Occidente, solemos creer que la vida debería estar compuesta únicamente de momentos felices y que cualquier dolor es una anomalía. Pero el budismo nos recuerda que la existencia incluye tanto la luz como la sombra. El dolor es inevitable, porque forma parte del proceso de cambio, de crecimiento y de desapego. Si no hubiera pérdidas, nunca aprenderíamos a soltar. Si no hubiera obstáculos, jamás descubriríamos nuestra fortaleza. Si no hubiera incertidumbre, no aprenderíamos a confiar. El sufrimiento, por lo tanto, no es un castigo, sino una puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo. Podemos pensar en el ejemplo de una flor. Antes de florecer, la semilla atraviesa la oscuridad de la tierra, enfrenta la presión del suelo y la dificultad de romper la cáscara. Ese proceso no es un error, sino una necesidad. Gracias a esa aparente dificultad, la semilla desarrolla la fuerza suficiente para crecer hacia la luz. De igual forma, nuestras pruebas nos preparan para florecer en niveles de conciencia más elevados. Cada lágrima que derramamos riega la semilla de nuestra sabiduría y cada caída fortalece nuestras raíces. La enseñanza de que todo sucede por una razón no nos pide negar el dolor ni forzar una sonrisa falsa. Lo que nos pide es mirar más allá del dolor inmediato y reconocer que en cada herida se esconde un regalo. Ese regalo puede tardar en revelarse, pero siempre llega. El tiempo es un aliado en este proceso, porque con la distancia aprendemos a conectar los puntos que en el presente parecen desconectados. Si hoy miras hacia atrás, seguramente encontrarás situaciones que en su momento parecieron devastadoras y que hoy entiendes como bendiciones disfrazadas. Tal vez una pérdida laboral te empujó a descubrir tu verdadera vocación. Tal vez una separación abrió espacio para una relación más auténtica. Tal vez una enfermedad despertó en ti la conciencia de cuidar tu cuerpo y tu mente. Estas experiencias nos muestran que, aunque al principio no comprendamos el sentido de lo que nos ocurre, la vida siempre tiene una razón oculta, y esa razón, al final, siempre apunta hacia nuestro despertar. El budismo enseña que el propósito último de todas las experiencias es conducirnos hacia la iluminación, hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza. La vida nos empuja, a veces suavemente y a veces con golpes fuertes, para que dejemos atrás la ignorancia, el apego y la ilusión del ego, y descubramos la libertad que habita en nuestro interior. Aceptar esta visión no significa que dejemos de luchar por mejorar nuestro mundo. Al contrario, significa que luchamos desde un lugar de paz, sin resentimiento, con la certeza de que cada paso que damos tiene un propósito. Significa que aprendemos a perdonar más rápido, a soltar más fácilmente y a vivir con una gratitud más profunda. La vida, vista como un tejido de causas y consecuencias, nos recuerda que no somos piezas aisladas en un tablero caótico. Somos parte de un diseño mayor, un entramado perfecto donde incluso aquello que parece insignificante tiene un lugar. Nada se desperdicia, nada es inútil. Cada respiración, cada silencio, cada encuentro, cada despedida, todo cumple una función en nuestra evolución. Por eso,
Cuando la duda o el dolor nos visiten, recordemos esta enseñanza. Todo sucede por una razón. Aunque ahora no lo veamos, la vida siempre trabaja a favor de nuestro crecimiento. Y cada vez que confiamos en ello, damos un paso más hacia la libertad interior. Abrazar el dolor como un maestro oculto. La vida humana está marcada por contrastes inevitables: nacimiento y muerte, alegría y tristeza, unión y separación. En medio de este tejido de opuestos, el dolor ocupa un lugar central. Ningún ser humano, por más privilegios que posea, puede escapar al sufrimiento. Enfermedades, pérdidas, frustraciones, decepciones, rupturas, miedos, todos, en algún momento, nos encontramos cara a cara con esas experiencias que desgarran el corazón. Desde una perspectiva superficial, el dolor parece un enemigo a vencer, un obstáculo a eliminar cuanto antes para regresar a un estado de felicidad. Sin embargo, la sabiduría budista nos enseña a mirar más allá de esta percepción limitada. El dolor, lejos de ser un castigo injusto, es un maestro oculto que llega para mostrarnos aquello que necesitamos comprender sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el camino espiritual. Cuando Buda inició su búsqueda espiritual, lo hizo precisamente al confrontar el sufrimiento humano. Al salir de su palacio y encontrarse con la vejez, la enfermedad y la muerte, comprendió que la vida estaba impregnada de dolor y que ninguna riqueza ni privilegio podían librar a las personas de esa realidad. Fue ese encuentro con el sufrimiento el que despertó en él la determinación de buscar una salida. De no haber visto ese dolor, quizás habría permanecido atrapado en la comodidad ilusoria de su palacio, ignorante de la verdad. Esto nos revela una enseñanza profunda. Muchas veces, el dolor es el único recurso capaz de sacarnos de nuestra zona de confort y empujarnos hacia un despertar más grande. El dolor nos obliga a detenernos, a cuestionarnos, a mirar dentro de nosotros. Cuando todo marcha bien, rara vez nos detenemos a reflexionar. Nos dejamos llevar por la rutina, por los placeres inmediatos, por la comodidad. Pero cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, de repente nos encontramos buscando respuestas más profundas. Preguntas como: ¿por qué me pasa esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo puedo superar esta oscuridad? Se convierten en el inicio de una transformación interior. El dolor entonces actúa como un catalizador que despierta nuestra conciencia y nos recuerda que la vida no se reduce a lo superficial. Uno de los grandes aportes del budismo es enseñarnos que el sufrimiento es parte natural de la existencia. La primera de las 4 nobles verdades enuncia precisamente esto. La vida está impregnada de dukkha, un término que se traduce comúnmente como sufrimiento, pero que también significa insatisfacción, incomodidad o imperfección. Nada en este mundo material es totalmente estable o permanente. Todo cambia, todo se transforma, y el apego a lo que cambia es lo que genera dolor. No sufrimos porque la vida sea cruel, sufrimos porque nos aferramos a lo que inevitablemente está destinado a pasar. La muerte de un ser querido, por ejemplo, nos causa un dolor inmenso porque deseamos que sea eterno. La ruptura de una relación nos duele porque nos habíamos aferrado a una imagen de futuro que ya no se cumplirá. La frustración surge porque esperábamos que las cosas fueran de una manera distinta a la que son. Si analizamos con profundidad, descubrimos que gran parte del sufrimiento no proviene directamente de los hechos, sino de la resistencia que oponemos a esos hechos. El dolor físico es real, pero el sufrimiento mental es la historia que construimos alrededor de ese dolor. Una persona puede sentir la misma herida, pero si su mente se llena de pensamientos como «esto no debería haber pasado», «es injusto», «mi vida está arruinada», entonces multiplica su sufrimiento.
Por el contrario, otra persona puede atravesar la misma situación y al aceptarla con serenidad, reducir considerablemente la carga de angustia. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. ¿Cómo entonces abrazar el dolor como un maestro? En primer lugar, dejando de huir de él. La sociedad moderna nos enseña constantemente a evitar el dolor, a distraernos con placeres, consumos y entretenimientos que nos hacen olvidar temporalmente la incomodidad. Pero el dolor que nos enfrenta se acumula y regresa con mayor intensidad. El budismo nos invita a hacer lo contrario. En lugar de escapar, debemos mirar de frente al dolor, reconocerlo, sentirlo en su totalidad. Solo cuando nos permitimos sentir de verdad, sin máscaras ni resistencias, el dolor revela su enseñanza. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa en este sentido. Cuando meditamos sobre nuestro sufrimiento, aprendemos a observarlo sin identificarnos completamente con él. En lugar de decir, soy mi dolor, empezamos a decir, estoy experimentando dolor. Esa pequeña diferencia abre un espacio inmenso de libertad. Ya no nos vemos como víctimas atrapadas en el sufrimiento, sino como testigos que pueden aprender de esa experiencia. Al respirar con conciencia y permitir que la emoción se exprese, descubrimos que todo dolor, por intenso que sea, tiene un ciclo, surge, alcanza un punto máximo y poco a poco se disuelve. Esa impermanencia del dolor es también un recordatorio de que nada nos puede destruir completamente. Otra enseñanza clave es que el dolor abre la puerta a la compasión. Quien nunca ha sufrido difícilmente puede comprender de verdad el sufrimiento ajeno. Pero aquel que ha atravesado lágrimas y noches oscuras desarrolla una sensibilidad especial hacia los demás. El dolor nos humaniza, nos conecta con la fragilidad común a todos los seres. Nos recuerda que todos compartimos la misma vulnerabilidad. Al reconocer nuestro propio sufrimiento, despertamos la empatía, la capacidad de acompañar a otros en su dolor sin juicios ni indiferencia. En este sentido, el sufrimiento es un maestro que nos enseña a amar de manera más profunda y auténtica. El dolor también revela nuestras resistencias internas. Muchas veces creemos que somos fuertes, que lo tenemos todo bajo control, hasta que llega una prueba inesperada que nos derrumba. En ese momento descubrimos qué tanto dependíamos de ciertas ilusiones, qué tanto nos aferrábamos a seguridades externas. El dolor rompe nuestras defensas y nos muestra la verdad desnuda. Somos seres frágiles en un mundo cambiante, pero esa fragilidad no es una condena, sino una puerta. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, aprendemos a confiar más en lo esencial, en lo que no cambia, en esa paz interior que trasciende todas las tormentas. Un ejemplo clásico de cómo el dolor puede transformarse en maestro lo encontramos en las historias de pérdida. Pensemos en una persona que ha perdido su trabajo de manera inesperada. Al principio, el dolor puede ser devastador. Miedo a no tener sustento, sensación de fracaso, incertidumbre sobre el futuro. Sin embargo, al atravesar ese dolor con conciencia, esa misma persona puede descubrir talentos ocultos, motivaciones profundas que había ignorado, o incluso la valentía para seguir un camino más auténtico. Muchas historias de transformación espiritual y personal comienzan con una pérdida dolorosa que obligó a la persona a replantearse toda su vida. El dolor, en ese sentido, es un punto de inflexión que abre nuevas posibilidades. Lo mismo ocurre con las enfermedades. El cuerpo enfermo nos recuerda la fragilidad de la existencia y nos invita a valorar lo que antes dábamos por sentado. El simple hecho de respirar, de caminar, de tener energía. Una enfermedad puede convertirse en una maestra implacable que nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, a vivir con más conciencia, a priorizar lo que realmente importa.
Incluso frente a la muerte, el dolor puede abrir la puerta a la sabiduría. Buda enseñaba que contemplar la muerte no era una práctica morbosa, sino un recordatorio de la impermanencia. Cada vez que enfrentamos la pérdida de alguien querido, la vida nos susurra: valora cada instante, no des nada por garantizado, ama con intensidad mientras puedas. Aceptar el dolor como maestro no significa buscar el sufrimiento ni idealizarlo. El budismo no propone glorificar el dolor, sino aprender de él cuando inevitablemente aparece. La clave está en transformar la manera en que lo vivimos. En lugar de encerrarnos en la pregunta ¿por qué a mí?, podemos abrirnos a la pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva convierte al sufrimiento en un vehículo de evolución. Lo que antes parecía una maldición se revela como un proceso de purificación y crecimiento. Si observamos la naturaleza, encontraremos que todo proceso de transformación requiere atravesar un momento de dolor o incomodidad. La mariposa, antes de volar, debe romper el capullo con esfuerzo. El diamante, antes de brillar, debe soportar una enorme presión. El loto, símbolo sagrado en el budismo, solo florece después de crecer en el barro. El dolor es, por lo tanto, una señal de que algo nuevo está naciendo, de que estamos en medio de un proceso de metamorfosis. La práctica de la atención plena, o mindfulness, nos ayuda a abrazar el dolor en lugar de resistirlo. Al observar cada sensación, cada emoción, cada pensamiento doloroso con serenidad, descubrimos que no somos esclavos de ellos. Podemos sostener el dolor como quien sostiene un niño herido, con ternura, con paciencia, con compasión. Esa actitud transforma la experiencia porque el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un invitado que trae un mensaje. Con el tiempo, comprendemos que cada herida deja una cicatriz y cada cicatriz cuenta una historia de superación. El dolor que hoy nos parece insoportable puede convertirse mañana en la fuente de nuestra mayor fortaleza. ¿Cuántas personas han descubierto su propósito en medio de una tragedia? ¿Cuántos maestros espirituales han despertado tras atravesar noches oscuras? ¿Cuántos héroes anónimos han encontrado su grandeza en momentos de prueba? El dolor no nos destruye, nos moldea, nos pule, nos despierta. Al aceptar esta verdad, podemos caminar por la vida con una serenidad más profunda. Ya no tememos al dolor como algo que debe evitarse a toda costa, sino que lo reconocemos como parte de nuestro camino. Cuando llegue, sabremos que trae consigo un mensaje, una enseñanza que aún no hemos comprendido. Esa actitud nos libera de la desesperación y nos da la fuerza para continuar. Todo lo que sucede en la vida, incluso aquello que duele, sucede por una razón. Y esa razón, en última instancia, siempre apunta hacia nuestro despertar. El dolor no es un error, es un recordatorio de que aún tenemos algo que aprender, algo que soltar, algo que descubrir en nuestro interior. Por eso, cada vez que la vida nos confronte con una prueba, recordemos, este dolor no es en vano. Es un maestro disfrazado, un guía oculto que nos invita a crecer. Abracémoslo con valentía, aprendamos de él con humildad y confiemos en que, al final, se transformará en luz. Confiar en el tiempo y en el ritmo del universo. La vida humana se mueve constantemente entre la impaciencia y la ansiedad. Queremos que las cosas sucedan cuando lo deseamos, bajo nuestras condiciones, siguiendo nuestros planes. Nos aferramos a cronogramas personales. Pensamos que a cierta edad deberíamos tener cierto trabajo, cierto éxito, cierta relación. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos frustración, enojo y desesperanza. Sin embargo, la sabiduría budista nos enseña que la existencia tiene su propio ritmo, que todo se manifiesta en el momento preciso, ni antes ni después, y que confiar en ese fluir del tiempo es una de las claves para alcanzar la paz interior.
El universo, según esta visión, no se equivoca. Lo que llega a nuestra vida y lo que se va, lo que comienza y lo que termina, todo ocurre con un propósito que trasciende nuestra lógica inmediata. Aprender a confiar en ese ritmo es liberarnos del peso de la impaciencia y abrirnos a la serenidad. El apego al control del tiempo es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando queremos que algo suceda ya, que el dolor termine cuanto antes, que la oportunidad aparezca en el instante exacto que lo pedimos, creamos una tensión constante. La mente se inquieta, el corazón se angustia y vivimos atrapados en un estado de espera permanente, incapaces de disfrutar el presente. Pero el budismo nos recuerda que el presente es lo único real, lo único que verdaderamente tenemos. El futuro es apenas una proyección mental, una ilusión que aún no existe, y el pasado es un recuerdo que ya se fue. Al poner toda nuestra energía en controlar lo que aún no ha llegado, desperdiciamos la vida que está sucediendo aquí y ahora. Confiar en el tiempo del universo significa aceptar que hay procesos invisibles que se están gestando, aunque no podamos verlos. Pensemos en una semilla enterrada en la tierra. Durante semanas parece que nada ocurre, la superficie no muestra señales de cambio. Pero en lo profundo, la semilla está rompiendo su cáscara, echando raíces, preparando el terreno para brotar. Si alguien, impaciente, desentierra la semilla para comprobar su crecimiento, interrumpe el proceso y destruye la posibilidad de florecer. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Muchas veces no vemos resultados inmediatos de nuestros esfuerzos, pero eso no significa que nada esté ocurriendo. La vida necesita tiempo para madurar sus frutos. La confianza consiste en seguir cuidando la semilla, aunque aún no se vea la planta. El ritmo del universo se manifiesta en ciclos. El día da paso a la noche, las estaciones se suceden, las mareas suben y bajan, los astros giran en armonía. Nada permanece estático, todo se mueve en un equilibrio perfecto. Nuestra existencia también sigue esos ciclos. Hay momentos de expansión y momentos de recogimiento, etapas de abundancia y etapas de escasez, períodos de claridad y períodos de confusión. Pretender que siempre estemos en un estado de crecimiento ascendente es desconocer la naturaleza de la vida. El invierno no es un error, es parte del ciclo que permite la primavera. De la misma forma, los momentos de silencio, de espera y de vacío son necesarios para que nazcan nuevas oportunidades. La práctica espiritual nos invita a cambiar nuestra relación con la espera. En lugar de verla como un obstáculo, podemos verla como un regalo. La espera nos enseña paciencia, nos obliga a soltar el control y nos invita a confiar. Es en la espera donde cultivamos la fe en que el universo conspira a nuestro favor, aunque no lo entendamos. La impaciencia, por el contrario, nos encierra en la ansiedad y nos roba la paz. Cuando aprendemos a confiar en que todo tiene su momento perfecto, incluso la espera se convierte en un camino de sabiduría. Un ejemplo claro es el del amor. Muchas personas ansían encontrar una pareja y en esa búsqueda desesperada terminan conformándose con relaciones que no corresponden a su esencia. Pero cuando comprendemos que cada encuentro tiene su tiempo, dejamos de forzar y empezamos a confiar. El amor llega cuando estamos preparados, cuando hemos aprendido las lecciones necesarias, cuando el universo ha tejido las circunstancias adecuadas. Intentar adelantar ese proceso solo conduce a frustraciones. El amor verdadero florece en el instante en que todo se alinea, no en el momento en que lo exigimos. Lo mismo ocurre con las oportunidades profesionales, con los proyectos de vida, con los sueños personales. ¿Cuántas veces hemos sentido que una puerta se cerraba de manera injusta, solo para descubrir después que gracias a esa negativa encontramos un camino mucho más auténtico? Lo que parecía un fracaso se reveló como una protección.
una manera en que la vida nos apartó de algo que no era para nosotros. El rechazo, las demoras, las pérdidas, todo eso forma parte del plan mayor que solo entendemos con el tiempo. El budismo enseña que cada instante es perfecto en sí mismo. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente cualquier situación sin actuar, sino que debemos comprender que incluso las dificultades aparecen en el momento adecuado para enseñarnos algo. El dolor llega cuando estamos listos para aprender de él. La alegría aparece cuando hemos abierto el corazón para recibirla. Nada llega antes de que estemos preparados y nada se retrasa cuando ya estamos listos. La vida tiene una sabiduría infinita que trasciende nuestro entendimiento. La confianza en el ritmo del universo también se relaciona con la práctica de la impermanencia. Todo lo que comienza en algún momento termina. Las estaciones cambian, las flores se marchitan, los cuerpos envejecen. Pretender que las cosas permanezcan siempre iguales es ir contra la naturaleza. Cuando aprendemos a aceptar la impermanencia, dejamos de sufrir por lo que se va y empezamos a valorar con gratitud lo que está presente. El apego al pasado nos mantiene encadenados, pero la confianza en el fluir nos libera. Cada final es también un comienzo, cada pérdida abre un nuevo espacio. Cada despedida contiene la semilla de un nuevo encuentro. Una manera práctica de cultivar esta confianza es observar nuestra respiración. El aire entra y sale sin que tengamos que controlarlo. Si intentáramos retenerlo, pronto nos asfixiaríamos. Pero al soltar, permitimos que el ciclo continúe naturalmente. La respiración es un recordatorio constante de que la vida fluye mejor cuando no forzamos. Del mismo modo, cuando dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestra existencia y nos abrimos al ritmo natural, descubrimos una paz profunda. Otro aspecto importante es reconocer que muchas veces no entendemos el sentido de lo que nos ocurre hasta mucho después. En el momento, ciertas pruebas parecen absurdas, ciertas demoras parecen crueles. Pero con el tiempo, miramos atrás y comprendemos que todo tenía un propósito. El sufrimiento que nos obligó a crecer, la espera que nos enseñó paciencia, la pérdida que abrió espacio a nuevas bendiciones. Confiar en el tiempo significa aceptar que quizás hoy no comprendamos, pero mañana veremos el sentido oculto. La impaciencia surge porque creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pensamos que si algo no llega ya, nuestra vida no tiene sentido. Pero el universo tiene una visión más amplia. Sabe que necesitamos en cada momento, incluso cuando nuestra mente no lo comprende. Aprender a confiar es reconocer que no siempre tenemos la perspectiva completa. Lo que parece un retraso es, en realidad, una protección. Lo que parece un fracaso es un redireccionamiento. Lo que parece un vacío es un espacio necesario para recibir algo nuevo. El tiempo también nos enseña a soltar la ilusión de control. Queremos planear cada detalle, anticipar cada resultado, asegurarnos de que todo salga como lo imaginamos. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que no podemos controlarlo todo. Surgen imprevistos, cambios, giros inesperados. Y aunque al principio eso nos cause frustración, poco a poco descubrimos que esos imprevistos también tienen un propósito. La vida nos sorprende para enseñarnos flexibilidad, para recordarnos que no somos dueños del tiempo, sino caminantes dentro de él. Una enseñanza poderosa en este sentido es la metáfora del río. El río no se detiene, fluye constantemente hacia el mar. Si tratamos de detenerlo o de forzarlo a ir en otra dirección, solo creamos resistencia y sufrimiento. Pero si aprendemos a fluir con él, descubrimos la belleza de su recorrido. Nuestra vida es como ese río. Cuando confiamos en su curso, disfrutamos del viaje. Cuando intentamos controlarlo todo, nos desgastamos inútilmente. El budismo nos invita a practicar la aceptación radical.
aceptar el momento presente tal como es, sin desear que sea diferente. Esto no significa renunciar a los sueños o a la acción, sino dejar de luchar contra la realidad. Cuando aceptamos, nos liberamos del peso de la resistencia. A partir de ahí, podemos actuar con claridad, con serenidad, con sabiduría. La confianza en el tiempo no nos vuelve pasivos, sino lúcidos. Nos enseña a actuar en el momento justo, sin forzar, sin apresurarnos, sin quedarnos atrapados en la ansiedad. Si observamos con atención, veremos que muchas de las cosas que deseábamos con desesperación en el pasado, al llegar, ya no tenían sentido. ¿Cuántas veces pedimos algo que, de haberlo recibido en aquel momento, nos habría causado daño o nos habría desviado de nuestro camino? El universo, en su infinita sabiduría, sabe cuándo darnos lo que necesitamos. Confiar en ese ritmo es, en realidad, confiar en la vida misma. Cada etapa tiene su razón de ser. La niñez nos enseña la inocencia, la juventud nos muestra la pasión, la madurez nos regala sabiduría y la vejez nos prepara para el desapego. Pretender acelerar estos procesos es perder la riqueza de cada uno. La paciencia es la virtud que nos permite disfrutar de cada fase, sin ansiedad por la siguiente. El árbol no fuerza a sus frutos a madurar antes de tiempo. Simplemente confía en el sol, en la lluvia, en la tierra. De igual forma, nosotros debemos confiar en que todo llega en el instante preciso. Confiar en el tiempo también significa aceptar los silencios. Esos períodos en los que parece que nada sucede. A menudo nos desesperamos porque sentimos que estamos estancados. Pero esos silencios son fértiles. En la quietud, la vida está preparando algo nuevo. Tal vez estemos acumulando fuerza, aprendiendo lecciones invisibles, desarrollando paciencia. Los silencios no son vacíos, son espacios de gestación. Cuando confiamos en ellos, descubrimos que incluso la aparente inactividad tiene un propósito. La confianza en el ritmo del universo nos libera del miedo al futuro. Si creemos que todo sucede por una razón y en el momento justo, dejamos de obsesionarnos con lo que vendrá. Sabemos que, cuando llegue, estaremos preparados. Esa certeza nos permite vivir plenamente el presente, sin la carga de la ansiedad. Y al vivir plenamente el presente, paradójicamente, sembramos las mejores semillas para el futuro. El tiempo es, en última instancia, un maestro que nos enseña humildad. Nos muestra que no podemos controlarlo todo, que no somos dueños absolutos de nuestra vida, que hay un orden mayor al que debemos rendirnos. Y al rendirnos, no perdemos, sino que ganamos. Ganamos paz, confianza, serenidad. Descubrimos que el universo siempre conspira a nuestro favor, aunque a veces lo haga a través de caminos que no comprendemos. Cuando logramos confiar en el tiempo y en el ritmo del universo, dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a danzar con ella. Cada demora se convierte en una oportunidad para cultivar paciencia. Cada pérdida se transforma en un recordatorio de la impermanencia. Cada espera se revela como un espacio para crecer. Y cada bendición llega en el instante perfecto, ni antes ni después, con la precisión de un reloj divino. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que pueden transformar tu manera de ver la vida. La impermanencia como puerta hacia la libertad interior. La enseñanza de la impermanencia es una de las verdades más profundas y transformadoras que ofrece el budismo. Todo lo que existe en este universo, absolutamente todo, está sujeto al cambio. Nada permanece igual, ni el cuerpo, ni las emociones, ni las circunstancias, ni siquiera las montañas y los océanos que parecen eternos. Comprender esta verdad, no de manera intelectual, sino de manera vivida, es abrir los ojos a la realidad tal como es. Es despertar de la ilusión de permanencia en la que vivimos atrapados y descubrir que en la aceptación de la impermanencia se encuentra una libertad inmensa. La vida,
Al recordarnos una y otra vez que nada dura para siempre, nos invita a soltar, a desapegarnos, a valorar intensamente el presente y a encontrar paz en medio del flujo constante de la existencia. El sufrimiento humano, en gran parte, nace de la resistencia a esta verdad. Queremos que lo agradable dure para siempre y que lo desagradable termine cuanto antes. Nos aferramos a las personas, a las posesiones, a los logros, a las identidades, creyendo que permanecerán igual eternamente. Y cuando la vida inevitablemente cambia, sentimos que nos arrebatan algo que nos pertenecía. Pero lo cierto es que nunca nos perteneció. Todo lo que llega a nuestras manos es prestado, un regalo temporal de la existencia. Las personas que amamos, por más cercanas que sean, no estarán a nuestro lado para siempre. Los objetos que poseemos se desgastan, se rompen, desaparecen. Nuestro propio cuerpo, al que tanto cuidamos o al que a veces maltratamos, envejece día a día, se enferma, se transforma, y un día se disolverá en la misma tierra de la que surgió. Resistirse a esta verdad solo multiplica el dolor. Aceptarla, en cambio, nos libera. Imaginemos el ciclo de una flor. Brota como un capullo, se abre lentamente, alcanza su máximo esplendor y luego comienza a marchitarse. Si nos apegamos a la flor en su estado de plenitud y nos negamos a aceptar su cambio, sufriremos con cada pétalo que cae. Pero si comprendemos que su belleza precisamente reside en su carácter efímero, entonces disfrutaremos cada etapa. El capullo como promesa, la flor abierta como regalo y la caída de los pétalos como parte natural de la danza de la vida. De la misma manera, cada instante de nuestra existencia es valioso porque es único e irrepetible. La impermanencia es lo que le da sentido y belleza a la vida. La meditación budista nos invita a contemplar esta verdad de manera directa. Cuando observamos la respiración, notamos que cada inhalación surge y desaparece, que ninguna es igual a la otra. Al observar nuestros pensamientos, descubrimos que aparecen, se mantienen un momento y luego se disuelven, dando lugar a otros. Lo mismo ocurre con las emociones. Ninguna permanece para siempre. La tristeza que hoy sentimos se transformará en calma. La alegría intensa se convertirá en serenidad. El enojo se desvanecerá en comprensión. Nada es fijo. Todo está en movimiento. Esa impermanencia, lejos de ser una condena, es lo que hace posible la transformación. Si todo fuera estático, no habría cambio, no habría evolución, no habría esperanza. Es precisamente porque todo cambia que el sufrimiento puede convertirse en paz, que la ignorancia puede transformarse en sabiduría, que el odio puede dar paso al amor. Sin embargo, la mente humana teme el cambio. Queremos seguridad, estabilidad, permanencia. Nos aferramos a relaciones que ya no tienen vida, a trabajos que nos apagan, a identidades que nos limitan. Nos cuesta soltar porque creemos que sin eso no somos nada, pero el budismo nos enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Cuando nos aferramos a lo impermanente, sufrimos inevitablemente. Soltar no significa perder, significa reconocer que nada nos pertenece y abrirnos a recibir lo nuevo que la vida quiere traernos. La impermanencia también nos recuerda la igualdad de todos los seres. Nadie escapa al cambio, nadie está exento del paso del tiempo. Reyes y mendigos, sabios y necios, todos atraviesan el mismo proceso de nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. Esta conciencia nos vuelve humildes, nos quita la arrogancia, nos hace valorar más la compasión y el amor. Si todos estamos en el mismo río que fluye hacia el mar, ¿qué sentido tiene competir, acumular, aferrarnos con desesperación? Lo único sensato es aprender a navegar con gracia, con gratitud y con entrega. Una de las reflexiones más poderosas de la impermanencia es el recordatorio de la muerte. En Occidente solemos evitar pensar en ella,
como si ignorarla fuera a evitar su llegada. Pero el budismo la contempla de frente, no con morbo, sino con sabiduría. Recordar que vamos a morir nos ayuda a vivir más plenamente, nos impulsa a valorar el presente, a no postergar lo importante, a soltar rencores y a amar sin medida. Cada día que despertamos es un día menos en nuestro camino, un regalo irrepetible que no debemos dar por sentado. Cuando somos conscientes de nuestra finitud, dejamos de perder tiempo en lo superfluo y nos enfocamos en lo esencial. El desapego, entonces, no es indiferencia ni frialdad, como a veces se malinterpreta. Es, más bien, un amor más profundo y libre. Amar desde el apego es querer retener, controlar, poseer. Amar desde la comprensión de la impermanencia es valorar intensamente mientras está, sabiendo que en algún momento se irá. Este tipo de amor no genera sufrimiento, sino gratitud. No exige, no ata, no condiciona, simplemente abraza el presente con total entrega. Podemos ver ejemplos de esta verdad en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos perdido algo que pensábamos indispensable solo para descubrir después que podíamos vivir sin ello? ¿Cuántas veces una despedida dolorosa abrió espacio a nuevas experiencias más ricas? ¿Cuántas veces una etapa que terminó nos llevó a descubrir facetas nuestras que estaban dormidas? Cada vez que algo se va, algo nuevo llega. Cada cierre es un inicio disfrazado. La impermanencia nos recuerda que la vida nunca se detiene, siempre está en movimiento, siempre nos ofrece nuevas oportunidades de crecer. Aceptar la impermanencia también nos libera del miedo. El miedo, en gran parte, nace del intento de aferrarnos a lo que no podemos controlar. Tememos perder el trabajo, tememos que la relación se acabe, tememos envejecer, tememos morir. Pero todo eso, inevitablemente, ocurrirá. Cuando aceptamos esa verdad, el miedo pierde poder. Deja de paralizarnos, porque entendemos que la pérdida es parte de la vida. Y al liberarnos del miedo, comenzamos a vivir con más ligereza, con más alegría, con más plenitud. La impermanencia, además, nos enseña el valor de la gratitud. Si todo cambia, si nada es eterno, entonces cada momento es precioso. El café de esta mañana, la conversación con un amigo, el abrazo de un ser querido, el atardecer que contemplamos, todo es único e irrepetible. Mañana no será igual. Mañana ya no estará. Esa conciencia nos invita a agradecer cada instante en lugar de darlo por sentado. La gratitud se convierte así en una respuesta natural a la impermanencia. También nos ayuda a transformar la manera en que miramos las dificultades. Cuando atravesamos un dolor profundo, creemos que será eterno, que nunca acabará. Pero la impermanencia nos recuerda que todo pasa. Ninguna tristeza dura para siempre, ninguna tormenta es infinita. La vida es movimiento, y lo que hoy duele mañana se transformará en aprendizaje, en calma, en fortaleza. Esta certeza nos da esperanza en medio de la oscuridad, nos ayuda a resistir, a confiar en que el tiempo traerá alivio. El entrenamiento budista propone contemplar esta verdad en cada aspecto de la vida cotidiana, observar cómo la comida se transforma en el cuerpo, cómo la madera se convierte en ceniza, cómo los sonidos aparecen y desaparecen. Cada fenómeno es un recordatorio de que nada es fijo. Practicar esta observación nos ayuda a desapegarnos poco a poco, a no identificarnos demasiado con lo que inevitablemente cambiará. Descubrimos que en medio de ese fluir, lo único estable es la conciencia que observa, la esencia que permanece más allá de las formas. Al final, la impermanencia no es algo de lo que debamos huir, sino algo que debemos abrazar. Es la condición misma que hace posible la libertad. Si todo cambia, entonces el sufrimiento también cambia, también pasa. Si todo es impermanente, no estamos condenados a repetir eternamente los mismos errores. Podemos transformarnos, podemos despertar, podemos liberarnos.
La impermanencia es la puerta a la esperanza, porque nos recuerda que nada está escrito en piedra. Cada momento es una oportunidad nueva de renacer. Aceptar profundamente esta verdad transforma nuestra manera de vivir. Nos volvemos más ligeros, más compasivos, más agradecidos. Dejamos de aferrarnos con desesperación y comenzamos a fluir con confianza. Descubrimos la belleza del instante presente y dejamos de posponer la vida para un mañana que nunca llega. La impermanencia nos enseña a vivir de verdad, aquí y ahora, con el corazón abierto y con la certeza de que cada momento, por fugaz que sea, tiene un valor infinito. Encontrar sentido en cada experiencia de la vida. La búsqueda de sentido es una de las aspiraciones más profundas del ser humano. No basta con sobrevivir, con trabajar, comer y dormir. Necesitamos sentir que lo que vivimos tiene un propósito, que nuestras alegrías y nuestros dolores no son meros accidentes del azar, sino piezas de un rompecabezas mayor que conduce hacia algo trascendente. Desde la perspectiva budista, esta búsqueda de sentido no se satisface con explicaciones externas o con promesas lejanas, sino con una mirada interior que reconoce que cada instante de la vida, incluso el más simple, contiene una enseñanza. No existe experiencia inútil, no hay momento que carezca de valor, no hay acontecimiento que sea completamente absurdo. Todo, absolutamente todo, puede convertirse en camino hacia el despertar si aprendemos a contemplarlo con ojos de sabiduría. Encontrar sentido en cada experiencia comienza por transformar nuestra manera de mirar la realidad. Normalmente dividimos los acontecimientos en buenos o malos, en favorables o desfavorables. Celebramos lo que nos agrada y rechazamos lo que nos duele. Pero esta visión dualista nos limita porque nos impide ver la totalidad. El budismo enseña que cada experiencia, más allá de las etiquetas, es una oportunidad de aprendizaje. La alegría nos muestra la belleza de la gratitud. El amor nos enseña la entrega. El dolor nos revela la impermanencia. La pérdida nos educa en el desapego. La frustración nos invita a cultivar paciencia. Todo tiene un mensaje, todo aporta a nuestro crecimiento. La vida se convierte entonces en un maestro constante. No hace falta esperar situaciones extraordinarias o revelaciones místicas. Basta con abrir los ojos y prestar atención. El simple hecho de respirar, de caminar, de compartir una comida, de mirar el cielo, todo puede enseñarnos algo. La práctica del mindfulness o atención plena consiste precisamente en eso, en entrenar la mente para encontrar sentido en lo cotidiano. Al lavar los platos, al escuchar a un amigo, al sentir el viento en la piel, descubrimos que cada instante está lleno de vida, de conexión, de sabiduría. No necesitamos buscar sentido en lugares lejanos. Está aquí, en lo que ya tenemos, en lo que ya somos. Una de las trampas más comunes es creer que el sentido solo se encuentra en los grandes logros. Terminar una carrera, alcanzar el éxito profesional, formar una familia, recibir reconocimiento social. Y aunque esas metas pueden ser valiosas, no son las únicas que dan sentido. A veces, una pequeña acción, como consolar a alguien en silencio, ofrecer una sonrisa a un desconocido, escuchar con atención, tiene un valor inmenso, aunque el mundo no lo aplauda. La vida adquiere sentido no solo en los grandes hitos, sino en la suma de pequeños gestos llenos de presencia y amor. El budismo también nos recuerda que el sentido no se encuentra en lo externo, sino en cómo vivimos internamente cada experiencia. Dos personas pueden atravesar la misma situación. Una la vive como tragedia, otra como aprendizaje. La diferencia no está en los hechos, sino en la interpretación. Cuando cultivamos una mente sabia, descubrimos sentido incluso en lo que antes considerábamos inútil. Una enfermedad deja de ser solo sufrimiento para convertirse en maestra que nos enseña a cuidar de nuestro cuerpo y a valorar la vida.
Una ruptura amorosa deja de ser un fracaso para convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y autodescubrimiento. La clave está en aprender a mirar con otros ojos, con la certeza de que todo lo que llega trae un mensaje oculto. El karma, entendido como ley de causa y efecto, nos muestra que nada ocurre sin una razón. Cada experiencia es fruto de causas anteriores y al mismo tiempo siembra nuevas semillas que darán frutos en el futuro. Encontrar sentido en la vida es reconocer esa red invisible de conexiones y asumir nuestra responsabilidad en ella. No somos víctimas de un destino ciego, sino participantes activos en la construcción de nuestro camino. Incluso las experiencias más duras, vistas desde esta perspectiva, adquieren un sentido. Vienen a mostrarnos lo que necesitamos transformar, lo que debemos aprender, lo que estamos llamados a soltar. Un ejemplo ilustrativo es el de una persona que pierde todo lo que creía seguro: su empleo, su hogar, su relación. Al principio siente que su vida ha perdido sentido, pero con el tiempo, esa misma persona descubre que gracias a esa crisis pudo reconstruirse desde cero, conocerse más profundamente y elegir un camino más auténtico. Lo que parecía un desastre sin razón se revela como una bendición disfrazada. Este tipo de historias son frecuentes y nos recuerdan que la vida, incluso cuando parece caótica, está llena de sentido. La práctica espiritual nos ayuda a mantener esta visión incluso en medio de la oscuridad. La meditación nos entrena para observar nuestras experiencias sin juzgarlas, sin dividirlas en buenas o malas. Aprendemos a aceptar lo que llega y a confiar en que cada instante es una oportunidad de despertar. Esta aceptación no significa resignación pasiva, sino comprensión activa. Significa vivir con la certeza de que todo tiene un propósito, aunque aún no podamos verlo. Significa confiar en que el universo nunca se equivoca y que nuestra tarea es aprender de cada experiencia lo que la vida quiere enseñarnos. El sentido de la vida, desde la visión budista, no se encuentra en acumular, sino en despertar. No se trata de tener más cosas, más poder, más reconocimientos, sino de comprender quiénes somos en esencia. Cada experiencia que atravesamos, agradable o dolorosa, apunta hacia esa verdad. Todo lo que vivimos es una invitación a dejar atrás la ignorancia, el apego y la ilusión, y a descubrir la paz y la libertad que habitan en nuestro interior. En ese despertar está el sentido último de la existencia. La gratitud es otra llave fundamental para encontrar sentido. Cuando agradecemos, incluso por lo pequeño, transformamos nuestra manera de vivir. Dejamos de ver la vida como una sucesión de carencias y empezamos a verla como una abundancia de regalos. El amanecer, la amistad, el aprendizaje, incluso las dificultades, todo puede ser motivo de gratitud. Y al agradecer, el sentido se revela con claridad. La gratitud nos conecta con el presente y nos recuerda que no necesitamos esperar algo extraordinario para sentirnos plenos. También es importante comprender que el sentido no siempre se revela de inmediato. Muchas veces, solo con el paso del tiempo, entendemos por qué vivimos ciertas cosas. Lo que hoy nos parece absurdo, mañana se revelará como parte de un plan mayor. Por eso, la confianza en el tiempo y en el ritmo del universo es inseparable de la búsqueda de sentido. Aunque ahora no veamos la razón, podemos confiar en que existe, y esa confianza ya nos da paz. Encontrar sentido en cada experiencia también nos ayuda a vivir con mayor compasión. Cuando entendemos que todos los seres humanos enfrentan pruebas y dolores que cumplen un propósito en su camino, dejamos de juzgar y criticamos menos. Desarrollamos empatía, nos volvemos más comprensivos. Cada persona atraviesa batallas invisibles, cada ser está en proceso de aprendizaje. Reconocer esto nos permite relacionarnos con los demás desde el respeto y la compasión.
Finalmente, el sentido de la vida no es algo que esté allá afuera, esperando ser descubierto como un tesoro escondido. Es algo que construimos en cada instante con nuestra manera de vivir, cuando actuamos con amor, cuando servimos, cuando aprendemos, cuando crecemos, estamos dando sentido a la existencia. No necesitamos esperar a que algo extraordinario ocurra. Podemos darle sentido a cada día con nuestras decisiones, con nuestra actitud, con nuestra presencia. Al comprender todo esto, nos damos cuenta de que, en efecto, todo sucede por una razón. No hay experiencia inútil, no hay momento desperdiciado. La vida, en su totalidad, es una maestra que nos guía hacia la plenitud. Encontrar sentido en cada experiencia es abrirnos a esa guía, confiar en ella y dejarnos transformar. Y cuando aprendemos a vivir así, la existencia deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Cada día, con sus luces y sombras, se transforma en una oportunidad de crecer, de despertar, de amar. Esa es la mayor enseñanza de la sabiduría budista, que la vida, con todo lo que contiene, ya tiene sentido. Solo necesitamos abrir los ojos del corazón para verlo. Si este mensaje resonó contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones que pueden transformar tu manera de ver la vida.